para conversar con nosotros el doctor Marcos Novaro, licenciado en Sociología, doctor en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, lleva adelante, es director del programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Chino-Germania de la UBA, entre tantas otras cosas, ¿no? Hubo planteado por nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas, mesas justamente, en este caso acompañado por Novaro, por Palermo, por Lilia Puig de Stubrin, por Chermi, por Diego Bocio, mirá, no, reapareció hace tanto que no sabía de él. El análisis de una reingeniería institucional para las coaliciones. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, por suerte. Expectantes de mañana. Todo indicaría que hay una trazabilidad del voto, pero bueno, como decimos siempre, la última palabra, y muchas veces da muchas sorpresas, la tenemos todos, ¿no? En el día de votar. Habrá que ver qué sucede. Hay que ver qué sucede, sí, después vendrán todas los análisis. Una cosa que preocupa, y lo hemos charlado con usted, con otros en otras ocasiones, es Argentina tiene un esquema de coalición, pero es una coalición, en el caso de la actual coalición electoralista, en el caso de la anterior coalición, bueno, fue más presidencialista y de coyuntura para utilizar territorialidad de parte de él, pro hacia el radicalismo. ¿Podremos tener coaliciones que funcionen? Bueno, creo que ese es el desafío, ¿no? Porque es inevitable que tengamos gobiernos de coalición por la fragmentación del sistema político, ¿no? Y tenemos muchos partidos con una representación dividida y en consecuencia, digamos, un gobierno de un solo color es inviable. Más todavía en el caso de las fuerzas no peronistas, ¿no? Digamos que son diversas y compiten entre sí. Entonces tienen que encontrar la forma de que la competencia conviva mejor con la cooperación. Y ese es un desafío, digamos, que la democracia argentina hasta ahora no ha logrado enfrentar en gran medida, digamos, porque digamos, nuestro sistema está muy inclinado a favorecer competencia, ¿no? No tenemos mecanismos de cooperación ni en el Congreso, es un presidencialismo también muy competitivo, muy concentrado en el presidente. Digamos, el federalismo tampoco ayuda, porque es un federalismo bastante descoordinado, ¿no? Donde cada gobernador, cada intendente se ocupa de sus asuntos, ¿no? Después se quejan del centralismo porteño, pero digamos, ellos también alimentan el centralismo porque se desentienden de la política nacional. Mientras reciben los recursos, ellos no se hacen demasiado problema por lo que pase a nivel nacional, ¿no? Eso lo estamos viendo en el frente de todos, que no ha logrado ni siquiera que los gobernadores participen de la campaña electoral, ¿no? Es una situación muy paradójica. Digamos, de cómo convive la centralización con la fragmentación, ¿no? Sí, me parece que tenemos que enfrentar esos desafíos porque de otra manera vamos a seguir teniendo gobiernos malos. Y además los tiempos es como que se acortan, ¿no? El kirchnerismo con posibilidades estuvo 10 años, el gobierno del presidente Macri estuvo 4 y hoy es como que el presidente Alberto le han marcado la cancha en estos 2 años, o se reinventa o no la vamos a seguir pasando bien. No, claramente, bueno, yo creo que, a ver, me parece que en el frente de todos, no sé si puede reinventarse, digamos, no sé si está en condiciones de hacer una refundación de sí mismo de tal dimensión que le permita terminar con un buen gobierno. Yo creo que eso probablemente esté fuera de su alcance, pero hay que ver si por lo menos logra no terminar demasiado mal, ¿no? No empeorar más la situación de lo que ya ha sido en los 2 primeros años, con una gestión muy mala en distintos terrenos. Entonces, ahí me parece que también hay un desafío de cooperación que sea muy acotado en términos de la oposición, qué puede hacer para que el gobierno no empeore más las cosas.
planteado así, yo creo que bueno, hay un ámbito que es donde esto puede por lo menos mínimamente plantearse, que es el Congreso. ¿No? El Congreso va a tener que enfrentar el acuerdo con el Fondo Monetario, el presupuesto, y algunas otras leyes esenciales, y por lo menos yo creo que la oposición ha planteado por lo menos una discusión respecto de qué hacer, digamos, si permitir mínimamente que el gobierno se salga con la suya en algunas de estas votaciones o bloquearlo, ¿no? Me parece que es una discusión importante. Me da la impresión de que muchos opositores han aprendido de la lección de lo que sucedió en 2010, cuando tuvieron la oportunidad de negarle el presupuesto a Cristina Kirchner. Lo hicieron, y eso en realidad fortaleció más a Cristina Kirchner, la incentivó aún más a hacer políticas cada vez más irresponsables con el gasto público, ¿no? Porque gobernó sin presupuesto y de alguna manera se salió con la suya, ¿no? Yo creo que esa es una lección que me parece que el grueso de los opositores han aprendido que no tienen que volver a extremar las cosas en una situación en la cual ellos tampoco sacan provecho y el país también se embroma, ¿no? Licenciado, por estas horas se habla mucho, el primero que de alguna manera tuvo un título en el diario sobre esto fue Massa con respecto a la concertación. El presidente dijo que eran indicaciones de él. Después la vocera dijo que el presidente nunca había dicho eso. Bueno, hasta llegar ahora en donde hasta el ministro del Interior, Guado de Pedro, dice que están preparando para el día después en el Congreso, bueno, las posibilidades de consensos. ¿Usted eso lo ve factible desde esta realidad de hoy, Mira, yo creo que el gobierno trata de hacer su propio negocio, que es abrazar a la oposición victoriosa para tratar de involucrarla en sus problemas. Eso no tiene mucho asidero, ¿no? Consensos en que hablan de un montón de proyectos de ley que son, yo creo que dibujos, ¿no? Se habla ahora de un proyecto agroindustrial de promoción de inversiones. Que ingresó ahora. Sí, se apuraron a meterlo para que el lunes el tema no sea la derrota que sufrió el gobierno, sino empieza la concertación social. Y van a hacer algunas convocatorias y demás. Me parece mucho circo, digamos, ¿no? Mucho circo político para tratar de disimular la derrota. Eso no tiene mucho sentido, yo no me lo tomaría demasiado en serio. Me parece que, bueno, los opositores van a tener que adoptar una postura global y tal vez sea bueno que se sienten, pero me parece que también lo han dicho, ¿no? Este gobierno primero se tiene que poner de acuerdo internamente respecto de lo que quiere hacer. Si van a hacer o no un acuerdo con el fondo. Si tienen o no un programa económico. ¿Qué van a hacer con el cepo? ¿Qué tipo de combate de la inflación un poco menos ridículo que los congelamientos pueden adoptar? ¿Qué van a hacer con la emisión monetaria? Si el gobierno empieza a adoptar algunas posiciones sobre eso, bueno, los opositores tal vez se sienten a conversar, ¿no? Yo creo que, pero lo del lunes va a ser un circo, digamos, ¿no? Lo del lunes va a ser, que está bien, el gobierno lo necesita porque tiene que disimular el golpazo que va a recibir en las urnas, pero no es más que eso, no exageremos, ¿no? Ahora, si la oposición también no hace con su estrategia, pero un juego afín y piensa hacer gobierno en el 2023, bueno, va a encontrar un país peor. Bueno, esa es una situación muy dilemática, ¿no? Porque yo creo que la oposición tiene dos miedos. Un miedo es que todo estalle y heredar una situación muy descontrolada, ¿no? Es un miedo razonable, que esta gestión económica tan descoordinada finalmente genere un fogonazo inflacionario, una crisis social más grave, ¿no? Esto puede empeorar mucho. Estamos mal, pero las cosas pueden empeorar mucho todavía. El otro temor es recibir un montón de mugre bajo de la alfombra, es decir, una gestión que haga las cosas aún peor que la segunda de Cristina Kirchner, que dejó un montón de problemas a blanquear, de deudas sin reconocer, precios relativos mal colocados, tarifas retrasadas, una cantidad de problemas que Macri tuvo que administrar con devaluación, con suba de tarifas, con una cantidad de problemas que después se le cargaron al propio Macri, digamos, ¿no? Yo creo que esos son los dos temores que tienen y tienen razón en estar asustados por esos dos motivos.
me parece que el gobierno amenaza con las dos cosas, digamos, ¿no? Porque sus tensiones internas llevan a una gestión que puede terminar en un rodrigazo, y porque la verdad que al mismo tiempo siguen escondiendo los problemas, ¿no? En vez de combatir la inflación con algo sensato, congelan precios. Bueno, esos precios en algún momento se van a descongelar y va a haber una aceleración inflacionaria. Eso le va a tocar al nuevo gobierno. Si el oficialismo quiere discutir cosas razonables, va a tener que discutir esto. Digamos, ¿no? ¿Y cómo ve a la oposición? Porque la oposición, la verdad, no se le avisora ningún programa que nos dé tranquilidad si es gobierno. No, claramente, no. Lo que va a recibir el domingo la oposición es un voto negativo, principalmente, ¿no? Mucha gente que está harta del oficialismo, pero tampoco es que confía mucho más en ellos. O sea que el panorama... No, bueno, a ver, yo creo que lo que tenemos como gran ventaja es que hay bastante tiempo para mejorar la situación, digamos, ¿no? O sea, la oposición tiene un trabajo muy arduo por delante, que es aprender de los errores de 2015 y hacer una gestión más programática, al mismo tiempo más institucional y coordinada, porque tampoco funcionó como una coalición de partidos, ¿no? Recordemos, Macri dijo, esto no es una coalición de gobierno yo solo. O sea, tienen que ponerse de acuerdo en un programa y en un mecanismo para tomar decisiones, y tienen que discutir cómo amplían la coalición, cómo buscan la cooperación con sectores peronistas que están replegados en sus distritos y en sus asuntos puntuales, y yo creo que, bueno, ese es el desafío que vamos a ver si la política argentina enfrenta, ¿no? Hacer las cosas mejor. De otra manera, yo no veo que el electorado se vaya a entusiasmar con una oposición que como vos decís, digamos, ¿no? Aparece muy dividida, aparece con muchas ambigüedades sobre temas muy duros, que tiene que ser más realista de lo que fue Macri, ¿no? Creo que algunos lo intentan. Me parece que en general hay más realismo que en 2015. A nadie está diciendo las cosas como las planteó Macri, de que él creyó que podía devaluar y no iban a subir los precios, o que podía ajustar las tarifas y al mismo tiempo disminuir la inflación. Esas cosas fueron muy ilusorias, muy poco realistas. Me parece que los opositores, en general, por lo menos cosas así tan ingenuas y voluntaristas no están diciendo. Me parece que están más conscientes de que lo que viene es sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Argentina va a tener esfuerzo antes de poder encontrar una salida. Marcos, muchísimas gracias, un cariño grande. No, gracias a vos, que sigas bien. Igualmente, el licenciado Marcos Novaro.